Hola a todos, muy buenas tardes. Nos estamos viendo nuevamente por estos lados en nuestros jueves de clases de biología. Estamos en nuestra tercera clase de esta segunda unidad de sexualidad y autocuidado. Una unidad que considero que es muy interesante para ustedes y muy importante de que la puedan trabajar de todas formas y bien completa. Por eso también, aparte de estas clases, los insto a que hablen con sus profesores en sus colegios. Hoy déjenme 2 segundos. Me llegaron las ganas de estornudar. Háblenlo con sus profesores de biología en sus colegios, con sus profesores jefes, con sus padres, con sus amigos. Creo que es una temática súper importante y súper relevante de trabajar. Entonces, hoy día vamos a estar viendo la segunda parte de los componentes biológicos de la sexualidad que estuvimos viendo ya la primera mitad la clase pasada. Por ahora, les pregunto si es que se escucha bien el audio y mientras tanto, y como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal de Puntaje Nacional, suban, las PPTs están subidas en la página de puntajenacional.cl y cualquier actualización de noticias o cualquier otra información necesaria la van a encontrar siempre en el Instagram @puntajenacional. Así que vamos a revisar el chat para comenzar. Me dicen que desde Concepción hay mucho temporal. Acá en Santiago está helado, pero no ha llovido nada. Necesitamos que llueva. Se escucha, me dicen por aquí. Muy bien aquellos que ya están suscritos. A los que no, recuerden suscribirse ahora. Muy bien, me están preguntando cómo estoy. Estoy muy bien, muchas gracias. Espero que todos ustedes también estén bien, que sus familias estén bien. Recuerden cuidarse, es una época en que se necesita mucho cuidado entre todos. Es un tema de salud pública, entonces hay que quedarse en la casa por mí y por el resto del país. Así que aprovechemos de cuidarnos. Pero sí está helado, acá está helado. Yo estoy con este chalequito grueso que me tejió mi mami, así que soy muy feliz al respecto. Entonces, vamos. En el temario nos ubicamos, ya vimos el primero en que vimos sexualidad desde una perspectiva integrada, vimos las diferentes dimensiones de la sexualidad, los diferentes componentes de la sexualidad. La clase pasada comenzamos con los componentes biológicos ya de la sexualidad. Recuerden que en la primera clase vimos sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual como 4 puntos distintos. Si es que no la han visto, les recomiendo mucho que vean la primera clase. Las próximas 2 clases van a ser de ciclo menstrual, muy importante que aprendan, en especial para aquellas personas con cuerpo de hembra, pero también para las personas con cuerpo de macho, ya sea porque vayan a tener relaciones de pareja o relaciones sexuales con alguna persona con un cuerpo de hembra, o porque tengan después hijos o hijas con cuerpo de hembra y que quieran poder enseñarles. Es importante, nunca está de más conocerlo. Después, nuestra clase 6 va a ser de fecundación, maternidad y paternidad responsable. La clase 7 una clase esencial de métodos anticonceptivos, ¿ok? Cómo prevenir el embarazo. Y finalmente, las clases 8 y 9 son clases de infecciones de transmisión sexual. Son clases que están preparadas para horrorizarlos, ¿ok? Son clases en las que van a sufrir, es terapia de shock. A verlos. Mi plan es ver quién se atreve a terminar la clase viéndola conmigo, porque son realmente imágenes espeluznantes. La idea de que vean estas imágenes espeluznantes y horroríficas es que se cuiden, se protejan, ¿ya? Prevengan las infecciones de transmisión sexual y si es que las contraen, la gran mayoría de ellas son fáciles de eliminar si es que uno las trata a tiempo, así que puedan también tratarlas de la manera respectiva, ¿ok? Así que vamos a ver. Vamos a comenzar con el repaso de la clase pasada. Voy a ver si es que hay algún comentario acá entre medio.
Oye, no me estén tentando con chocolate caliente y sopaipilla, po. Eso no se hace, es cruel, po. Todavía ni siquiera almuerzo, así que no, po. No, no me tienten con cosas que no tengo. Ya, entonces, vamos con el repaso. Vimos que las distintas etapas del ser humano y vimos la diferencia entre adolescencia, que la adolescencia es la etapa completa del proceso de desarrollo humano que incluye lo físico, lo afectivo, lo emocional, lo espiritual, lo social, etc. Y la pubertad tiene referencia con los cambios físicos en el cuerpo de la persona. Dentro vimos los caracteres sexuales, que son aquellos caracteres relacionados con la sexualidad de una persona, en que los caracteres sexuales primarios son los genitales y aquellos que se relacionan de manera directa con la reproducción, con la generación de hormonas sexuales y con la generación de gametos sexuales. Y los secundarios tienen que ver con características que se desarrollan principalmente durante la pubertad que diferencian entre machos y hembras y que no se desarrollan de manera directa, digo, directa con la reproducción. Recuerden, ¿por qué estamos hablando de machos y hembras y no de hombres y mujeres? Esto lo vimos la primera clase, lo recordamos la clase pasada, pero lo vuelvo a recordar. Estamos hablando del sexo biológico, ¿ya? De los genitales. Genitales de macho y genitales de hembra. Y en eso, al igual que todos los animales, tenemos sexo de macho, sexo de hembra y también hablamos de que existen personas que nacen con características intersexuales mezcladas entre ambos, pero de los cuales no vamos a trabajar en estas clases, ¿ya? Lamentablemente. Pero respecto entonces de los machos y hembras, y dijimos que hombre y mujer va a quedar asociado a la identidad de género. Si yo me siento hombre, si yo me siento mujer, como me siento yo conmigo misma. Por eso estamos hablando de machos y hembras, y en ningún momento el que estemos hablando de macho y hembra es en una manera despectiva para nuestros propios sexos biológicos, ¿ok? Vamos a ver preguntas porque están apareciendo muchas, así que, o muchos comentarios al menos. Anaís Cándida, hazme la pregunta al final de la clase. Si es que tengo tiempo, te la contesto, ¿ya? Cuando estemos viendo, hay una diapositiva que se llama menarquia. Cuando la estemos viendo ahí pregúntamela, ¿ok? Y ahí te la contesto. Ok, entonces, que no se te olvide preguntármela, ¿ok? Luego vimos diferentes componentes. La excitación sexual tiene que ver con la estimulación y la sensación de placer. Las zonas erógenas del cuerpo son zonas que al ser estimuladas producen la excitación sexual. Los gametos son las células reproductoras, en que tenemos el ovocito, en el caso de las hembras, que es ovocito es más correcto que decir óvulo, ¿ya? Y los espermatozoides en el caso de los machos. Y luego tenemos las gónadas, que son los órganos productores de estos gametos y de las hormonas sexuales, que serían los ovarios en el caso de las hembras y los testículos en el caso de los machos. ¿Ok? Así que vimos los genitales internos del macho. Ojo, esto es un repaso, lo vamos a ir viendo rapidito, ¿ok? Si es que les quedan dudas, vuelvan al anterior. Recuerden que dentro de los genitales internos, que son los caracteres sexuales primarios, están los caracteres sexuales primarios son los genitales y tenemos dos tipos, los internos y los externos. Los internos los vimos en la clase pasada y voy a hacer el repaso ahora. Los externos los vamos a ver esta clase de hoy. Entonces, en primer lugar vimos los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas de los machos. Es donde se producen las hormonas sexuales, la testosterona y los gametos espermatozoides.
Luego teníamos el epidídimo, que es esta zona superior del testículo y que baja. Son dos porque hay uno a cada lado. El epidídimo es la zona donde se almacenan los espermatozoides. El conducto deferente son dos también y nacen desde el abajo del epidídimo, desde cada testículo y suben y luego se unen. Antes de unirse aparecen las vesículas seminales, que son dos, una a cada lado, y que son las productoras del semen. Hasta antes viaja los espermatozoides solamente en un líquido más acuoso y acá se une el semen que tiene el resto de las componentes en el fondo, el líquido eyaculado. La próstata, dijimos que si se fijan acá se une al interior de la próstata, o sea, por su interior se une la uretra que viene desde la vejiga, recuerden que esto es la vejiga, se une la uretra con las vesículas seminales. La próstata ayuda a regular el paso de si es que pasa la orina o si es que pasa el semen. Y además dijimos que la próstata es un lugar que al ser estimulado produce placer en los machos. La uretra dijimos que es el conducto que, como les había comentado, nace en la vejiga, pero al que luego se unen la vesícula seminal, las dos vesículas seminales, y es el conducto por el cual se sale al exterior y que se sale tanto la orina, o sea, se elimina la orina y se eyacula el semen. Luego vimos el pene como un cuerpo completo, la parte interna, que es una estructura reproductiva que tiene como objetivo en la parte urinaria la eliminación de la orina, la eliminación de la orina efectivamente, y como parte reproductora la penetración del órgano de la vagina de la hembra y así poder depositar los espermatozoides. Y el glande, que sería la cabeza del pene, ¿ya? Que es una parte con forma de cono, que es un poco, que es más sensible que es la parte más sensible del pene. Por su parte, estos fueron los genitales internos del macho. Insisto, es un repaso, ¿ya? Si es que hay cualquiera de estas cosas que no entendieron, vayan de vuelta a la clase pasada. Y los genitales internos de la hembra son mucho menores. Esta es la visión frontal, la visión lateral. Lo mismo acá. Esta es la visión frontal, la visión lateral. En los hombres, en los machos, estamos más acostumbrados a esta visión. En las hembras, más acostumbrados a esta visión. Pero lo que quiero, la vejiga está acá. Punto importante, la vejiga tiene un orificio externo y diferente, la uretra, a la vagina. ¿Ok? Tenemos además que los ovarios, que son dos, son los órganos, son las gónadas donde se producen los ovocitos y las hormonas de progesterona y estrógeno, que son hormonas sexuales de la hembra. Luego tenemos los oviductos, antiguamente llamado trompa de falopio, que es el conducto que une el ovario con el útero. El útero es un órgano muscular que su objetivo es el implante y el desarrollo de un embrión. Luego tenemos el cuello uterino, que es la parte más baja del útero y que está más contraída, es más pequeña. Y finalmente la vagina, como les decía, la vagina está en el interior. Lo que nosotros llamamos normalmente vagina no es la vagina, ya vamos a ver cómo se llama. Pero la vagina es este conducto también muscular en el cual se produce la penetración del órgano sexual del macho, el pene, ¿ya? Insisto, en la penetración el pene solamente puede llegar hasta acá, nunca va a entrar al útero, por eso no es peligroso en un embarazo normal el tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el pene en el fondo no se va a doblar en L y para allá entrar en el útero. Y esos serían nuestros genitales internos de la hembra. Vamos a revisar el chat y luego vamos a continuar con los caracteres sexuales primarios externos ahora. Oye, ya, Entel, Claro, Movistar, BTR, no, ya, estamos en clase, un poquito de decoro.
Chimuelo, más al final de la clase cuando estemos hablando de los cambios en la pubertad, vuelve a hacerme la misma pregunta del tema de ser inmaduro, ¿ok? La clase termina a las 3. Si es que no alcanza a ver la clase, terminarla acá, la puede ver después en la noche el video en YouTube. Oye, en verdad les pido que no estemos hablando tanta tontera, ¿ok? Ni un problema, Naroa, vamos a explicar. El útero es la zona de acá arriba, ¿ok? Que es donde es un órgano principalmente muscular. Toda esta capa que se ve acá es músculo. Toda esta capa que se ve acá es músculo. Y es donde se produce la implantación del embrión y donde se desarrolla en el fondo el embrión y el feto. La vagina, por su parte, es la parte inferior, es un conducto muscular elástico que se puede expandir y en el cual se produce la penetración del órgano del pene, del órgano del macho, genital, ¿ok? Y que puede producirse la penetración y el pene puede llegar hasta máximo esta zona de acá, ¿ya? La vagina es este conducto interno entre el exterior y la entrada del útero o cuello uterino. Ya. Anaís Candia, no entiendo la pregunta que tienes. Ah, es por lo de la menarquia. Ya, perfecto. Vamos a hacer algo. Alguien más que me acuerde de esa pregunta, la voy a responder en ese momento, no la puedo responder al tiro, ¿ok? Porque nos vamos a adelantar mucho. Pero que alguien más me recuerde de eso, que no se me vaya a olvidar. Y ahí te la respondo, ¿ya? Ya. Caracteres sexuales primarios externos, entonces. Vamos a partir con el macho. ¿Ya? Estos son los caracteres, o sea, los genitales externos o caracteres sexuales primarios externos del macho. Tenemos el pene, que ya habíamos hablado, es tanto interno como externo, es una estructura tubular que sobresale del cuerpo del macho, de la entrepierna, ¿ok? El glande es, dijimos, esta zona triangular de acá, toda esta zona. Tenemos el prepucio, este cuerito, esta zona de cuero de acá, se llama prepucio. El prepucio se puede mover hacia atrás, ¿ya? Uno puede, de partida, perdón, ahí. El prepucio, al moverse, se puede, en el fondo, con la mano o con movimiento, se puede contraer, y o sea, no es contraer porque es piel, no es, pero se puede movilizar hacia atrás y despejar la zona del glande, ¿ya? También se puede hacer un corte del prepucio, sacar el prepucio, ya sea por motivos religiosos, como por ejemplo los judíos lo hacen, o por motivos de salud, en el caso de que a alguna persona se le acumule en su interior mucho contenido que pueda generar infecciones. También se hacen operaciones, ¿ya? No provoca problema, ya sea el tener o no tener prepucio, no es un problema de salud en ninguno de los dos casos, salvo de que se produzca alguna enfermedad en particular, ¿ya? Entonces, esto es el mismo pene, solamente que la piel que recubre el glande, que se llama prepucio, está eliminada, ¿ya? Luego tenemos el orificio de la uretra, que sería el punto de ahí, la entrada, en el fondo, desde donde sale tanto la orina como el semen. El escroto es la piel que recubre los testículos, ¿ok? Entonces, nuestros testículos que están acá están recubiertos que serían esos que se ven ahí en redondo, están recubiertos por piel y la piel que recubre los testículos se llama escroto, ¿ok? Voy a pasar a poner por mientras
las definiciones mientras respondo preguntas. Oye, ya estamos suficientes, no quiero a nadie escucharlo hablando de nepe o vamos a hablar las cosas como son, por sus palabras, ¿ok? El pene, vamos a hablar de las cosas, estamos en clases de biología, vamos a hablar sin tabú, sin avergonzarnos, esto es parte de nuestro cuerpo, así como podemos hablar del sistema digestivo y de los intestinos, podemos hablar del útero, podemos hablar del pene, podemos hablar de los ovarios, ¿ya? Es al mismo nivel en términos biológicos. Chimuelo 7, lo que pasa es que hay, los testículos duelen mucho al golpearse porque tienen muchos receptores del dolor. ¿Por qué tiene muchos receptores al dolor? Porque los golpes en el testículo pueden provocar daños muy grandes en el testículo. Y por lo tanto se acostumbra, o sea, en el fondo el cuerpo lo protege con receptores de dolor para que en el fondo la persona sepa, o sea, como, fondo, como es doloroso, evita el tener golpes que sean dañinos. ¿Se entiende, Chimuelo? Duelen porque tienen muchos receptores del dolor, ¿ok? Y que está hecho de manera de proteger, porque como duele harto, uno evita, en el fondo, uno evita las cosas dolorosas. Esa es la gracia del dolor, ¿ya? El dolor es una tremenda ventaja evolutiva porque permite que uno se proteja contra estímulos que son dañinos. ¿Dudas alguna más? Eh, Tabaratán. Ben Hassan, cuando hablemos de la vasectomía lo vamos a hablar en los métodos anticonceptivos. En todo caso sigue, lo que pasa es que se corta antes de las vesículas seminales, por lo tanto hay semen, pero no espermatozoides, ¿ya? Pero lo vamos a ver con detalles en los métodos anticonceptivos. Antito patito, ¿por qué los testículos están expuestos si tienen grandes receptores del dolor? Los testículos están expuestos porque la temperatura necesaria para el desarrollo de los espermatozoides es menor a la temperatura que posee el cuerpo humano. Y por lo tanto, como el cuerpo humano tiene una temperatura mayor, el descenso de los testículos permite que los testículos, en el fondo, se aireen más y por lo tanto la temperatura sea menor y sea la adecuada para la formación de los espermatozoides. Por eso bajan. Entonces, ya vamos a continuar. Después vemos el tema. Cuando estemos viendo desarrollo mamario, me puedes hacer la misma pregunta Astrid 21. Ahora vamos a ver los genitales externos de la hembra, ¿ok? Este orificio que está acá se llama ano, no es parte del sistema reproductor, ¿ok? Lo que nosotros normalmente llamamos vagina no se llama vagina, se llama vulva, ¿ok? La vulva es todos los genitales, el conjunto de todos los genitales reproductores de la hembra se llama vulva. Dentro de la vulva tenemos el monte de Venus, que sería en el fondo una zona, la zona superior, que es como un montículo, el cual tiene mucho vello púbico, ¿ya? Y tiene una zona interior
de amortiguación para el golpe en el choque durante las relaciones sexuales con penetración. Luego tenemos los labios. Los labios mayores son los externos y los labios menores son los internos. Son dos pares de labios, ¿ok? Que rodean y que recubren el interior de la vulva. Entonces, los labios mayores son de piel, es una piel sensible, pero es similar a la piel del interior de los muslos, ya es como o sea, piel como la conocemos de cualquier parte del cuerpo, básicamente. Los labios menores, en cambio, se encuentran al interior, están recubiertos por los labios mayores, ¿ok? Esto acá está expandido, abierto, pero normalmente los labios menores se encuentran al interior de los labios mayores y es una membrana que es más similar, por ejemplo, la textura al interior de la boca, ya ese tipo de membrana, es una membrana más, mucho más sensible, ¿ok? Es una membrana mucho más húmeda. Luego tenemos el clítoris. Clítoris es este punto de acá arriba, se encuentra en la cúspide de los labios menores. Para todos, el clítoris, en el caso de las hembras, es una de las mayores zonas erógenas. La estimulación del clítoris es una de las zonas que da mayor placer. En muchos casos, más que la penetración, ¿ya? El clítoris es un lugar de estimulación para la excitación sexual, ¿ya? Es un, ¿qué es lo que es? Es un pene no desarrollado, ¿ya? Y por lo tanto, así como la estimulación del pene en los hombres excita, produce la excitación sexual, el clítoris, que tiene las características de un pene no desarrollado, también tiene el, la propiedad y la capacidad de excitarse y ponerse duro, ¿ok? Como de tener una mini erección, pero es, en el fondo, es como una campanita, es muy pequeño. Luego tenemos el orificio de la uretra, que esté acá. Por este orificio sale la orina, ¿ok? Y luego tenemos el orificio vaginal. La vagina está hacia adentro. Acá afuera está el orificio de la vagina. La vagina, como les decía, está hacia adentro. Y finalmente el himen es una capita que se encuentra acá, que puede romperse tanto con la primera relación sexual como puede romperse por cualquier cosa. Si es que es una membrana muy delgada que se rompe en una persona que anda mucho a caballo, una persona que realiza mucha elongación, tiene muchas formas de romperse el himen, ¿ya? Y estos serían nuestros genitales externos de la hembra. Vamos a revisar. Ah, se pegó. Muy bien. ¿En qué parte se pegó? Ya. Acá están, por mientras, algunos de los o sea, de las definiciones objetivas, ¿ya? De cada uno de los elementos voy respondiendo preguntas por mientras. No, Astrid, el himen se rompe solamente una vez, ¿ya? El andar excesivamente a caballo produce, es por el roce, es por el choque que va a doler los genitales. Juan Francisco Sepúlveda, ¿hay formas de proteger el himen? Básicamente, no abrir mucho las piernas. Porque elongar mucho, en el fondo, es una membrana que se va a romper al estirarse, ¿ya? Y se puede romper al estirarse por una penetración o por la elongación al abrirse de piernas, por golpes con caballo. Es, en el fondo, así como antiguamente mantenerse como una señorita con las piernas siempre cerradas, juntas y básicamente no moverse, esa sería una manera de protegerlo. Antito Patito, el himen no tiene una función en particular. Ya es una membrana que se encuentra ahí,
que es una membrana que se forma de manera natural durante el desarrollo embrionario. Y de hecho es una membrana que igual no está completamente cerrada, ya es una membrana que tiene un pequeño agujero al interior. Porque si estuviera 100% cerrada, por ejemplo, la menstruación no podría salir, ¿ok? ¿Qué pasa cuando se rompe el himen? Puede que algunas personas sangren un poco, algunas personas no sangran, ¿ya? Y lo que es más doloroso en una primera penetración no es la ruptura del himen, sino que es que en el fondo la vagina está muy... en el fondo es un órgano elástico que no ha sido expandido y por lo tanto está muy contraído. ¿Ya? El dolor en una primera penetración se relaciona más con ese hecho que con la ruptura del himen. ¿Ya? Eh, Soledad Neto, sí, las bailarinas, la gran mayoría ya tienen el himen roto, aunque no hayan tenido relaciones con penetración, ¿ok? Puede sangrar, ahí va la definición de la segunda mitad, sí puede sangrar, hay personas a las que no les sangra mucho, ¿ok? Puede pasar muy desapercibido, uno puede nunca enterarse en qué momento de la vida se rompió el himen. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta relacionada con los genitales externos de la hembra? Para no desviarnos tanto. Yo feliz de responderle todas las dudas que tengan, pero que sea relacionado con el tema. Adriana Chamorro, y si nunca se rompe el himen, si es que no hay problema, o sea, no van a haber problemas. Una persona que tenga el himen toda su vida, mientras no esté 100% cerrado, va a poder tener menstruaciones normales. Si es que es un himen que nació 100% cerrado, eso es un problema, pero que se va a detectar ya en los primeros años, o sea, en la adolescencia ya se detectaría. Asad, vamos a mencionar sobre el desarrollo del vello púbico, lo voy a mencionar un poquito más adelante para qué sirve, ¿ok? Insisto, la ruptura del himen puede ser algo que pasa muy desapercibido, ¿ya? No es un momento, las hembras no es que tengan un momento en su vida que recuerden, en ese momento de mi vida a mí se me rompió el himen. No, eso no pasa, ¿ok? Eso no ocurre, porque no es algo que sea específicamente doloroso o que marque una situación puntual. Ya, entonces, vamos a continuar con los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Recuerden, los caracteres sexuales secundarios son aquellos que son parte del cuerpo, no se desarrollan, o sea, no se relacionan de manera directa. Oye, estoy pero... De nuevo. Los caracteres sexuales secundarios son aquellos caracteres que no se relacionan de manera directa con la reproducción, pero sí diferencian a machos de hembras y se desarrollan en su mayoría durante la pubertad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algunos de estos caracteres serían los senos desarrollados, en el caso de las hembras. Si se fijan acá, hay algo bien terrible, que lamentablemente las imágenes siempre lo hacen así. Cualquier imagen que uno busca, las hembras van a salir con el pelo largo y los machos con el pelo corto. ¿Ya? Eso es algo que no hay nada que hacerle. Me encantaría que no apareciera así, pero así ocurre. ¿Ya? Pero, entonces, caracteres sexuales secundarios. Los senos desarrollados, en el caso de los machos, hombros anchos. En el caso de las hembras, las caderas anchas. Las caderas anchas, bueno, el desarrollo de los senos tiene que ver con la amamantación.
El ensanchamiento de las caderas tiene que ver con que aumenta el canal de parto, ¿ya? Caderas anchas significa una mayor facilidad de parto y por lo tanto significa una mayor facilidad, una mayor probabilidad de sobrevivencia en el parto. En estas alturas, con la salud que tenemos, parir no es algo que sea peligroso para la vida, pero si retrocedemos hace 1000 años atrás, hay una gran cantidad de mujeres que morían durante el parto. El tener caderas anchas facilita que sea más fácil la salida de un feto desde el interior del cuerpo y por lo tanto facilita el parto. Músculos más desarrollados en el caso de los machos. Hay una acumulación, en el caso de las hembras se acumula la grasa en los músculos y en los glúteos, ya es aumentar la temperatura en esta zona de acá, ya. En los casos de los machos, la voz se hace más grave. Tienen también, luego está el desarrollo púbico en forma de rombo, si se fijan, es una forma más levantada en el caso de los machos, y es una forma más triangular, un triángulo invertido en el caso de las hembras. También vello facial y vello axilar y vello corporal. En el caso de las hembras también hay vello facial y ojo, también hay vello corporal. Tampoco aparecen las imágenes porque las imágenes siempre las mujeres aparecen como desnudas y depiladas. Ojo, las hembras también desarrollan vello corporal, ¿ya? En la cara también en menor cantidad que los machos, sí, pero también hay desarrollo en algunos casos de bigote, desarrollo de vello en los brazos, en las espaldas, en las piernas, es común. Y uno de los problemas con este tipo de imágenes es justamente que lo que terminan transmitiendo es solamente los machos tienen vello corporal y por lo tanto las hembras no deberían tener vello corporal. Y eso no es algo que sea así. Vamos a responder preguntas entonces. Chayasaurio Patato, ¿por qué se dice que las mujeres no deben tener vello corporal? Eso es un tema de... que se ha ido, es como de las cosas como que se dice que las mujeres no deben jugar fútbol o los hombres no deben bailar. Es parte de las cosas que se han ido naturalizando como parte de los hombres, o sea, como cosas de los hombres y de las mujeres que son arbitrarias y culturales y que no tienen que ver con una realidad biológica. Ahora vamos a ver cambios en la pubertad, ¿ok? Acá tenemos hembras, machos, diferentes edades, desde los 8 hasta los 17. Si se fijan, en las hembras empezamos a los 8 años y la mayoría terminan antes de los 17 años. En el cambio, en el caso de los machos, la pubertad se inicia más tardíamente, ¿ya? Es en general pasado los 10 hasta los 18 años en promedio. Estos son los las edades en las cuales aparecen en general, el promedio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de ahí vamos a ir viendo algunos de estos con mayores detalles, pero la aparición de los botones mamarios en las hembras aparecen desde los 8 años hasta los 13 años. Esta es la edad en que la gran mayoría de las hembras comienzan con el inicio de la aparición de los botones mamarios, ¿ya? La aparición del vello púbico es desde los 8 años hasta los 14 años. En esta edad, la gran mayoría de las hembras ya ha empezado a desarrollar el vello púbico. Por el contrario, acá esto no está muy como equilibrado, pero la aparición del vello púbico en los machos comienza a los 11 años, también hasta los 14, pero es más acotado y comienza más tardíamente. El crecimiento de estatura en las hembras se inicia entre los 9 y 10 años y termina entre los 14 y 15 en su mayoría. En el caso de los machos, y esto es el crecimiento acelerado, insisto, no es que uno deje de crecer después o no creció antes, es el crecimiento acelerado. En el caso de los machos, inicia a los 12 años, ya acá a los 9 y medio, acá a los 12 años, y va terminando más hacia los 17. Por eso hay una edad a los 10, 11 años en que las hembras suelen ser más altas que los machos, ¿ok?
La primera menstruación o menarquia se inicia de manera normal, en verdad esto es, los otros estudios, las otras partes que yo he visto es desde los 9 años hasta los 16. La mayoría de las hembras tiene su primera menstruación o menarquia entre los 9 años y los 16. La aparición del vello en las axilas ocurre en las hembras entre los 10 y 11 años hasta los 16, 17. Y en el caso de los machos, la aparición del vello en la cara y en las axilas es desde los 13 años y hasta los 18. El cambio de la figura, que es lo que yo les decía del aumento, ensanchamiento de las caderas en las hembras, que la grasa se acumula en los glúteos y en los muslos, ocurre entre los 11 años y hasta los 15 años y medio. ¿Ok? Y por su parte, en cambio, en los hombres, el cambio de la figura, el aumento del tamaño de los hombros, el desarrollo muscular, ocurre desde los 12 años hasta los 17 aproximadamente. Las mamas de tamaño adulto, recuerden que el inicio del desarrollo mamario empieza desde los 8 hasta los 13. Eso es, en el fondo, no es que todos parten acá y terminan acá, sino que está entre este rango. Y el tamaño final está logrado entre los 12 años y medio y los 16 años y medio. Acá lo que me faltó de los machos sería el crecimiento del escroto y los testículos empieza desde los 10 años y medio hasta los 17. El cambio de voz es súper variado entre los 10 a 11 años hasta los 18. El alargamiento del pene inicia a los 11 años y termina aproximadamente a los 15. Estos ya los vimos y los demás ya los vimos. ¿Ok? Vamos a revisar preguntas generales y voy a después ir a ver algunas en específico. Ya. Muchas gracias, Chayasaurio Patato, por responder la pregunta. Acá vamos a responderla, ¿ya? O sea, por volver a escribir la pregunta que alguien me había hecho antes y que se tenía que ir de la clase. La menarquia es la primera menstruación, ¿ya? Cuando ocurre la primera menstruación, ocurre la menarquia. ¿Qué es la menstruación? Lo vamos a ver con más detalles la próxima clase, pero básicamente tenemos nuestro útero acá y la capa interior del útero se llama endometrio. La menstruación es que esta capa de endometrio se desprende del útero, se cae y sale a través de la vagina y la vulva y eso produce un sangrado, ¿ya? La menarquia es esa primera menstruación. ¿A qué edad ocurre la primera menstruación? En la gran mayoría de las hembras, entre los 8 años y los 16 años se produce la primera menstruación, la menarquia. Concentrado en la gran mayoría en los 12 y 13 años, principalmente los 12, pero esta es la zona la edad en que la gran mayoría de las hembras tienen su primera menstruación. Si es que hay alguien de 8 años o menos que tiene una primera menstruación, o de 17 años o más y todavía no ha tenido su primera menstruación, es importante que vayan a verse al ginecólogo, ¿ya? Puede que esté todo bien, el hecho de que uno se salga de la norma no quiere decir que esté mal, pero sí podría haber algún problema. Entonces, por eso es importante revisarlo. Y acá voy a leer la pregunta que hacía Chayasaurio Patato. La pregunta de que alguien había hecho antes. La menstruación permite tener hijos. ¿Por qué la menstruación llega tan joven si uno a esta edad no es apropiado tener hijos? Ok. La menstruación, el inicio de la menstruación permite el desarrollo embrionario, el inicio del desarrollo embrionario, ¿ok? ¿Cuál es el punto? Que a la edad de 12 años, pongamos en el caso promedio de las personas que le llegó 12 años, la persona ya tiene la capacidad de producir óvulos, ya, y el desarrollo embrionario, pero todavía el resto de las características, o sea, si ya hablamos solamente desde el punto de vista biológico, la probabilidad de que una persona de 12 años, actualmente con la tecnología actual es distinto, que con la salud actual es distinto, me estoy enfocando a originalmente, para que no se asusten. Pero a los 12 años, el cuerpo de la hembra todavía es muy
muy inmaduro, ¿ya? Las caderas, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les decía que se necesitan caderas más anchas permiten un parto más fácil? A los 12 años todavía no hay caderas muy desarrolladas, los senos todavía no están desarrollados y por lo tanto se puede tener hijos, pero va a ser mucho más difícil sobrevivir al embarazo y al parto, ¿ya? Ya desde los 14 años ya es más factible la sobrevivencia, estoy hablando, insisto, en condiciones antiguas, ¿ya? Si es que alguna de las personas aquí presentes tiene 12 años y se ha quedado embarazada, o embarazado, en el caso de que sea un hombre con genitales de hembra, por favor, no se ponga ansioso. La tecnología y la salud actual permite proteger de todo eso, ¿ya? Lo que quiero hablar es sobre que el desarrollo biológico todavía no está completo, pero sobre todo está el desarrollo emocional, ¿ya? Una cosa es tener descendientes y otra cosa es tener hijos, ¿ok? Una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre o madre, ¿ya? El ser padre o madre implica todo un tema emocional muy esencial, ¿ya? Implica una responsabilidad, implica un compromiso afectivo, implica, y todo eso lo vamos a ver en la clase 6, ¿ya? No lo recomiendo a nadie en la edad de ustedes, que está dirigido esto para séptimo básico, el tener hijos en estos momentos. Es una decisión de cada persona, creo que es súper importante que consideren muchos factores y además es una edad en la que psicológicamente todavía no se han desarrollado, ¿ya? Y eso no es que esté mal, es parte de la vida. Alguien me decía, ¿es malo ser inmaduro? No, es parte de la vida, ¿ya? Si es que uno a los 30 años sigue siendo medio maduro, entonces ahí ya estamos con problemas. Pero es parte de la vida el crecer, ¿ya? El madurar. Y para uno madurar eso significa que uno tuvo que ser más inmaduro. Es parte de la vida, ¿ya? Pero biológicamente una cosa es que el cuerpo esté preparado para la reproducción y otra cosa es que el humano esté preparado para ser padre o madre, ¿ya? Vamos a ver entonces. Espero haber respondido bien esa pregunta. Andrés Velasco, biológicamente, ¿hay más tipos de sexo? Sí, recuerden que vimos los intersexos, ¿ok? Lo vimos en la primera clase, lamentablemente en el currículum, y no vamos a tener tiempo, no es parte del currículum de Chile, abondar en ese aspecto. Juan Francisco, durante la adolescencia no ocurre un cambio de voz en las hembras, no ocurre un proceso de cambio de voz, ¿ok? A modo general. O sea, evidentemente hay personas que les puede cambiar un poco la voz, pero no hay un proceso grande de cambio de voz. Ya, espérense, vamos a terminar de ver lo último que nos queda y después respondo si es que alcanzo las demás preguntas. Me encantaría estar respondiéndole todas las preguntas, pero no puedo. La telarquía es el inicio del desarrollo de los senos, ¿ya? Acá hay distintas etapas, acá esta es la etapa infantil. El inicio del desarrollo de los senos se llama telarquía, me da lo mismo si se aprenden o no se aprenden el nombre, ¿ya? Pero este es el desarrollo. A la gran mayoría de las hembras esto ocurre entre los 10 y los 11 años. Hay algunas que empiezan desde los 8 años que empieza el desarrollo, hay otras hasta los 13 años que se inicia el desarrollo, no es el desarrollo completo, es el inicio del desarrollo de los senos, ¿ya? La gran mayoría es entre los 10 y los 11 años. Si es que una persona menor de 8 años ya ha iniciado el proceso o de 14 o mayor no ha iniciado el proceso, es bueno ir a ver a un ginecólogo, ¿ya? Luego tenemos el desarrollo de los genitales en el macho, ¿ya? También hay 5 estadios. Acá tiene que ver con, si van viendo, acá se muestran en conjunto el desarrollo testicular y el desarrollo del pene, pero pueden ir por separado, ya puede ir uno más adelantado que el otro también es parte, ¿ya? Esto tiene que ver con la cantidad de centímetros cúbicos de los testículos y el largo en centímetros del pene, ¿ya? El estadio 2 es el estadio 1 tiene que ver con la infancia, ¿ya? Un pene menor a 2,5 centímetros, ¿ya? El estadio 2 es el inicio del desarrollo en la pubertad. Acá es el inicio del desarrollo, ¿ya? En la pubertad. Y finalmente en el estadio adulto los testículos tienen un volumen de 25 centímetros
cúbicos, ¿ya? Y el pene es de un largo mayor a 4,5 centímetros. Esto varía mucho entre diferentes personas. No todas las personas tienen el mismo largo de pene, no todos tienen el mismo grosor. No es que sea malo, que sea bueno, es parte de la diversidad. Y finalmente, la pubarquia es el inicio del desarrollo del vello púbico. ¿Ya? También me da lo mismo que no se aprendan el nombre. Este sería el estadio 1, es infantil, y después van viendo, acá lo que me importa es el desarrollo que vean del vello púbico en el caso de los hombres, ¿ya? De los machos, perdón. Alguien me preguntaba para qué sirve el vello púbico. El vello tiene, en general, el vello corporal tiene dos funciones principales. A nivel general, vello completo. O sea, el vello tiene función número 1, regular temperatura. Por algo, el vello en la cabeza nos permite mantenernos la cabeza calentita, ¿ya? En el caso de las cejas también es evitar que el agua nos caiga a los ojos. Pero, y la segunda utilidad del vello tiene que ver con evitarlos el roce, ¿ya? El daño que produce el roce. Entonces, por ejemplo, el vello en las axilas, en el fondo, la axila es piel que está piel con piel. Eso puede provocar roce, ¿ya? Y el roce va dañando la piel. Entonces, el vello axilar actúa como para evitar ese roce que daña la piel. El vello púbico tiene la función de proteger, en el fondo, durante las relaciones sexuales con penetración, hay un golpe continuo entre los genitales masculinos y femeninos. El vello púbico, en ambos casos, lo que permite es evitar el roce y el daño de la piel en ese acto, ¿ok? Hay personas que se depilan, tanto machos como hembras, que se depilan y que no tienen problemas, sí, no hay problema, pero su función es esa, tiene una función, protección de la piel durante los actos de relaciones sexuales. Ya estoy atrasada por 5 minutos, lamentablemente me encantaría poder seguir hablando, respondiéndole sus preguntas, no me alcanza el tiempo. Vamos a seguir teniendo más clases, o sí, recuerden, las próximas 2 clases son de ciclo menstrual, ¿ya? Así que recuerden suscribirse al canal de Puntaje Nacional, las PPTs las encuentran siempre en la página puntajenacional.cl y cualquier actualización de información, lo que sea, en el Instagram @puntajenacional. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.